siempre nos metemos en temas vinculados a la medicina. Desde que arrancamos, pregonamos la medicina preventiva. Y bueno, justamente la leucemia es una enfermedad que en los últimos años creció y mucho. Se dice que en los últimos 30 años aumentó un 35% de casos. Está con nosotros Luis Sinara, hematólogo del Grupo Gama. Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. ¿Es así este dato? Sí, ¿Aumentaron los casos? Sí, hay una fundación a nivel nacional que es Fundaleu, donde ellos informan que aproximadamente entre 5 y 10 pacientes con leucemia son diagnosticados por día. Y sí, por ahí ese aumento de casos uno tiene que tener en cuenta también la capacidad diagnóstica de que hay otros métodos. Digamos, en 20 años han cambiado bastante la medicina. Y sí, como en todas las patologías oncológicas, el estar expuesto a contaminación, a algunos consumos de tabaco, algunas otras cosas, facilitan la aparición de las enfermedades oncológicas. Las leucemias tienen la particularidad de que no es fácil de diagnosticar, o sea, no son enfermedades que a uno le dan un aviso de que está apareciendo la enfermedad. Muchas veces los diagnósticos son hallazgos. El paciente llega derivado por el clínico, por ejemplo, a nosotros los hematólogos, por alguna alteración en el hemograma, pero sin que el paciente sienta nada de alteración. No hay ninguna manera en que nosotros detectemos algo que nos dé el indicio de que puede ser leucemia. No, sí uno puede tener síntomas ya en algunos estadios, cuando la enfermedad ya está bastante manifiesta, por la anemia o Sí. Cuando bajan las plaquetas, que son las células de la coagulación, de que aparezcan hematomas o que uno se sienta muy cansado. ¿Síntomas tempranos no hay? No, esos son los primeros síntomas, Claro. o algunas adenopatías, que son los ganglios que uno se puede llegar a tocar, pero la mayoría de los casos son diagnósticos por hallazgos en laboratorio. Si uno podría recomendar como método de screening hacerse un control anual, por lo menos de hemograma. ¿Un hemograma una vez al año a partir de qué edad? No, generalmente las leucemias tienen incidencia desde que uno nace hasta la muerte. Son dos tipos principales, que son la linfoide aguda y la mieloide aguda. La mieloide va aumentando la incidencia con la edad, o sea, es más común en los mayores de 60 a 65 años. Y en los niños es más común las linfoides agudas. Pero en realidad uno debería hacerse todos, deberíamos hacernos un laboratorio por lo menos una vez al año, y que ese laboratorio no sea un hemograma común, sino que incluya plaquetas. Porque muchas veces la plaquetopenia, que las plaquetas estén bajas, eso indica que puede haber alguna situación de leucemia. ¿Cómo se llamaría ese estudio entonces? Hemograma con plaquetas. Hemograma con plaqueta, Sí. una vez por año. Claro, que uno a veces generalmente el clínico pide hemograma, Sí. y por una cuestión de cómo informan los laboratorios, algunos laboratorios informan el hemograma con plaquetas y otros no. Luis, se da más en los hombres, ¿no? Es más frecuente, según los últimos datos, sí, tiene mayor incidencia en el sexo masculino. ¿Se sabe por qué? No hay, porque en realidad no se sabe la causa de las leucemias. Claro. Entonces sí se ve una mayor incidencia en varones. Y sí en los últimos estudios, sobre todo ese que habla de los 20 años de registro, Sí. se ve que en la mujer aumentó un 8% y en los hombres cerca de un 35%. Te pregunto, ¿causas genéticas hereditarias hay que tenerlas en Hay cuenta? causas genéticas, algunos síndromes genéticos pueden predisponer a la aparición de leucemia, y sí uno aconseja a los pacientes que han hecho tratamiento oncológico por otra situación o han estado expuestos a radiaciones, a solventes, a pinturas, depende de los lugares donde trabajan, por ahí eso puede ser una situación a tener en cuenta como un predisponente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque sobre todo los solventes, que eso es lo que se llaman hidrocarburos aromáticos, están desde lo rico que es lo crocante de la costeleta hasta en algunos pinturas. Entonces, Sí. esos ciclos benceno pueden llegar a facilitar la aparición de la leucemia o de todas las enfermedades oncológicas en general. Recién comentabas el tabaco. ¿Qué Sí. pasa o si tiene incidencia el alcohol o la mala alimentación? Sí, en general no hay estudios que lo indiquen como causa, pero sí cuando uno habla de promoción de la salud, el tener hábito tabáquico o el consumo excesivo de alcohol o de alguna otra sustancia puede terminar provocando alguna enfermedad oncológica. Y después, hay estudios, desde
por ejemplo, desde que empezó la industria del plástico, la acumulación de plástico a nivel de las células, que es lo que llaman nanopartículas de plástico, que solo por el hecho de llevar un alimento en una bolsita de plástico puede Claro. uno acumular. Es más, dicen que no hay, excepto los recién nacidos, el resto de la población todos tenemos plástico, Qué loco. que sería una cosa media que uno no se le ocurriría pensar. Y bueno, todos esos contaminantes, el modo de vida, el estrés que tampoco uno puede También. cuantificarlo, podrían ser causas Ujú. de la aparición de enfermedades oncológicas. Luis, imagino que también los 2 años de encierro, de pandemia, hizo que mucha gente no se haga estudios preventivos y eso tal vez aumente los índices en los próximos años, ¿no? Sí, y también a veces el temor es como el paciente oncológico en general, que le aparece algún síntoma y por temor a que le digan que tiene algo oncológico no consulta. Ujú. La pandemia en parte ha hecho eso, sobre todo con la población más añosa, Claro. para no sentirse enfermo, entonces Ujú. evita la consulta. ¿Y qué pasa con la gente que tiene la sangre coagulada? Eso No, con hay esto ningún- con las leucemias no. no No tiene incidencia. ninguna relación. No. Recomendación entonces, Luis, hacerse una vez por año hemograma Un con hemograma con plaquetas y bueno, ante la presencia de cansancio desmedido, de que uno aparezcan, hay unas lesiones que se llaman petequias, que son como si uno fueran pequeñas picaduras en las piernas, sobre todo en las zonas donde ajusta la ropa, o sangrado sin causa, de sangrado nasal importante. A veces eso pueden ser manifestaciones de una leucemia. Luis, te quiero agradecer mucho haber venido acá el día en 30 y empezar a explicar de manera clara, meternos en el tema de leucemia es muy importante para que la gente tome conciencia, porque como vos dijiste, es muy difícil encontrar síntomas tempranos y hay que estar atento, hay que ser metódico con los estudios, así que está bueno que lo podamos charlar en televisión. Muchas gracias. No, por